Ya está con nosotros el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi. Buenas noches, bienvenido, gracias por estar. Con tapabocas como corresponde, ¿o se lo va a sacar? Me lo puedo ¿Hay sacar, distanciamiento estoy ahí? un poco lejos acá igual. Estamos a distancia. Bueno, Estamos vos bastante estás lejos. inmunizado, ¿no? Tengo Bueno, que sí. agradecer porque cuando Sí. arreglamos la entrevista me ha dado algunos consejos por experiencia propia. Creo que ya 2 meses de tu cobicho y todavía alguna secuela tenés, ¿no? Creo que sí. Creo que sí, todavía alguna cosa va quedando. Es bravo el bicho. Cuando no tenés vacuna, es bravo el bicho. Yo me estaba a un Claro, día de pero- vacunar. Uy, por Dios. Bueno, bueno, igual capaz que algún dolor de cabeza te viene y no por el cobicho el miércoles, ¿no? Con la interpelación, Bueno. de eso queremos hablar. Y sé que viniste con papeles, porque la idea es esa, ¿no? Yo, haciendo un juego de palabras, decía que vamos a interpelarte para que responda a las preguntas que como gobernante, ¿no? En aras de la transparencia, todos queremos hacerte. Vamos a decir lo consabido, lo que ya se sabe. Va a ser una interpelación a Susana Arbeleche, a la ministra de Economía, la primera interpelación, ¿no? En lo que va de este gobierno. Segunda, Y Nacho. basado en lo que fue la exoneración tributaria que vos habías solicitado para tu estudio en el año 2019, cuando el Frente Amplio estaba en el gobierno, todo eso en el marco de la ley de inversiones, ¿tá? Por una inversión realizada en un nuevo local de tu estudio, si mal no tengo entendido. Correcto. Bueno, lo que pasó fue que con todos los trámites que se presentan, bueno, se estudió, pasó el tiempo, y claro, recién se concedió esa exoneración cuando ya había asumido este gobierno, el 11 de febrero pasado, si mal no recuerdo. Lo básico, ¿en qué consistía esa inversión y cuál era el objetivo? A ver, básicamente consiste en lo mismo que hay cuando uno repasa básicamente todas las inversiones de los profesionales en equipamiento, básicamente es equipamiento y cierta tecnología. Es eso, las inversiones que hacen en todo. Concretamente, aterrizado, ¿qué tipo de equipamiento, tecnología? ¿De qué estamos hablando? Hay cambio de computadoras, tendidos de redes, cambio de mobiliario, algún televisor nuevo, algún proyector nuevo. Básicamente son mejoras de las oficinas, cambios de aires acondicionados, etcétera, etcétera. A ver, Una inversión total de 40 y pico de mil dólares. $43.000 más o menos fue lo que terminé invirtiendo en eso, ¿sí? De los cuales, justamente por el decreto al cual estaba amparado, en realidad la base de imponible fue de 13.000 y pocos dólares y el beneficio fueron de $8.000. O sea, 8 mil dólares fue la exoneración la de la que exoneración podías fue de $8.000. A ver, más allá de todo, yo acá no creo que tenga que decirlo, pero lo voy a reiterar. El proceso es cualquier persona en Uruguay o cualquier empresa, además, se acoge a la ley es muy clara, los reglamentos son bastante claros, y es una cosa automática, cumple o no cumple. De hecho, fíjate la caída, no es una caída común pedir tanto y que quede tan poco. Ahí pasó que yo demoré un poco en la presentación por un tema mío, de trabajo, no importa, y me quedó desfasado los porcentajes, porque había que invertir X porcentaje, no podía haber una inversión de mayor de X porcentaje antes que después de la presentación. Entonces ahí eso es lo que reduce sustancialmente el monto. Cosa que con el decreto anterior a este, que yo estaba, no pasaba, y con el posterior que se hizo estando yo en el gobierno, tampoco pasa. O sea, pero no importa, esa era la ley, así era la reglamentación y así estaba bien. Por lo tanto, es una cosa, digamos, yo entiendo que es absolutamente normal. Yo toda mi vida, cuando yo trabajé para el Estado y trabajé en mi vida particular, entiendo que hay derechos y obligaciones de todos. Lo que me parece a mí, siempre me pareció, es bueno, una cosa es que uno sirva con gusto al Estado y otra cosa es que no tenga ningún derecho por servir. O sea, tiene los mismos derechos que todos. Otra cosa que también me parece importante, por la fecha de presentación del propio decreto al cual yo me amparo, que está acá, dice que en 60 días tiene la comisión para expedirse. 60 días desde que yo me presenté era antes del cambio de gobierno. Pero se demoró Bueno. más. Y se demoró un año y pico. Y entonces, si estaba dentro de las reglas, si estaba todo bien, si es algo que es un análisis técnico, ¿por qué ir para atrás? ¿Por qué fui para atrás? Muy sencillo.
Cuando yo no había sido notificado, yo no estaba enterado de la resolución. ¿Cómo me entero de la resolución? Me la mandan por WhatsApp. Me la manda un amigo y cuando me la mandan me dice, che, mirá esto. ¿Y cuál es el problema? Digo yo. Bueno, fíjate, que ¿vos la sabías? No, no la sabía. Bueno, te das cuenta cuál es el problema. Acá hay un tema político. Bueno, un tema político, una solución política, punto y aparte. ¿Por qué? Yo lo que quise evitar es la tergiversación que efectivamente se terminó dando esto. Ok, a ver, ¿cuál es la tergiversación? El título es una exoneración fiscal para una persona que tiene un cargo público. ¿Y no la viste venir esa? Porque, mirá, vos sos un técnico, pero tenés mucho roce político. Cuando pediste este beneficio, no dijiste, bueno, acá me van a pegar. No, ¿No? ¿sabes por qué no? Capaz que estaba acostumbrado a otro mundo en el cual esto no hubiese extrañado. No es nada, porque además si está dentro de la ley todo, si es automático. Yo le pregunto a los que hacen algún show, ¿ellos van a renunciar cuando en septiembre le devuelvan el FONASA? Es lo mismo prácticamente. Claro, pero sos el que sos. Sos el director de la OPP. Todos los demás también son lo que son. O sea, pero más allá de eso, dame un segundito más. Sí. Dale. Entonces, yo digo, quiero evitar la tergiversación porque en el título sugiere y se echaba una cosa que es nada, ¿sí? Y la verdad que no está en mi espíritu, nunca estuvo y mucho menos después de lo que hemos visto en América y en unas partes del mundo, ¿sí? Entrar a discutir sobre la nada, sobre cosas que en el fondo son falsas, porque como se las presentan son falsas, no que sea falso, ¿sí? Y que eso termina dañando el sistema democrático, porque termina generando desconfianza sobre todo el mundo, ¿sí? Y cuando termina ahí el sistema democrático aparecen, ya sabemos, no los sistemas de partidos, sino los sistemas de outsiders. Y los sistemas de outsiders terminan en lo que ya sabemos cómo termina. Para contextualizar un poco ese titular que usted hace mención, lo que queda es, bueno, la ministra de Economía, que es la compañera con la que tira las paredes para las políticas económicas, le aprobó un beneficio fiscal al director de la Oficina de Planeamiento en Presupuesto. Entonces, lo que usted dice es, yo renuncié por un tema político. Lo que le pregunto es, en este caso, ¿usted no ve que podía haber algún elemento de roce ético? Para nada. ¿Cuál es el roce ético de algo que está, primero, hecho antes de que, no antes de yo asumir, antes de que yo me imaginaba que me iban a ofrecer nada? Eso está claro porque usted no lo tenía presente, ni siquiera era público. Porque aparte la inversión no es desde todo el año 2019, o sea, está claro. O sea, no es... A ver, está Lito, claro. pero Sí. me interesa preguntarte algo puntualmente, porque yo he hablado con especialistas, incluso vinculados al Frente Amplio, y me han reconocido acá no hay nada ilegal. No hay nada ilegal, formalmente no hay violación de ninguna norma, vos no participaste de la decisión, es la ministra de Economía, Susana Arbeleche, que firma la exoneración para el estudio de Isaac Alfi. Pero también, y acá siendo de abogado del diablo o del miembro interpelante, estos son hechos a su vez. Y se puede decir que la ministra de Economía firma una resolución que beneficia con $8.000 al director de la Oficina de Planeamiento de Presupuesto y lo hizo en base al informe de una comisión, porque la comisión estudió, como la tuya, todas las propuestas que otros presentaron para ver si tenía exoneración o no. Y además, esa comisión estaba integrada por un funcionario de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la que vos dirigís. Eso te lo van a tirar porque ya lo tiraron desde el Frente Amplio. Y ahí sí puede hacer algún ruidito para decir, pucha, Sí. así que la comisión que tenía que decir si correspondía a la exoneración tributaria estaba integrada por técnicos, uno de los cuales era un subalterno del beneficiado, de Isaac Alfi. ¿Cómo no? Y es a así, ver, ¿no? a ver, primero, la comisión tiene 6 miembros. Hay que saber cómo trabaja esa comisión. Los proyectos llegan allí, ¿sí? Los miembros son del Ministerio de Economía, los voy a leer porque acá está lo saqué de la página web, ¿no? Del Ministerio de Economía, del Ministerio de Ganadería, del Ministerio de Industria, de Turismo, del Ministerio de Trabajo y de la OPP. ¿Sí? La delegada, o quien le integra la comisión de OPP, acá tengo la resolución 7 de septiembre del 2010, firmado por el director Gabriel Frugoni como alterna. 25, acá está el papel. Llama. 25 de junio del 2015, delegada titular, firma por el contador Álvaro García,
la misma persona. Yo no O puse. sea, vos decís que es una funcionaria que no la pusiste vos ahí. Yo no la puse, no la puse. Pero además, en la comisión hoy, además, hay 3 funcionarios que vienen, una viene del 2010 también, otro viene del 2008 y otros son del 2020. Más allá de esto, cuando ingresa a la comisión todos los pedidos, todos, se distribuyen para los estudios. ¿Entre quiénes? Entre los ministerios sectoriales. Nunca el informe sale del delegado PP. Nunca. No tuvo ¿Qué nada hace el que ver. delegado? No. En este caso, ¿Qué pasa? Cuando vienen los informes, al final, ¿sí?, que viene a la aprobación de la recomendación final, ahí sí los delegados discuten o no. Y en este caso, yo acá sí no puedo mostrar el acta porque el acta tiene otros nombres, ¿sí? Pero fue aprobado por unanimidad el informe. O sea, la recomendación es unánime, no es una sola persona. Porque Son de además los es 6 un análisis técnico eso. Porque es un análisis técnico y la revuelta es automático. Es 1 en 6, decís vos. No, pero aparte es unánime. Claro. Es más, yo les pregunté después si hay a veces discrepancias o no. Me dice, mira, que yo recuerde lo que me dijeron, nunca hubo discrepancias, siempre fueron unánimes y nunca hubo abstenciones tampoco. Porque también podría haberse dicho, la verdad que yo no le dije nada a la funcionaria, ella ni me preguntó tampoco. Capaz que si me hubiera pensado, puesto a pensar, digo, capaz dice, che, no vayas, abstente, capaz que podía haber dicho eso. Pero, a ver, también está el tema, estaba mi nombre personal. No es un nombre bastante... No, iba a saltar. Poco común. No solo iba a saltar. A ver, esto se publica, están publicadas, siempre, todas estas resoluciones están publicadas, porque son públicas. Ahora hemos descubierto, increíblemente, yo revisando para ver, porque también quise ver, a ver, cuántos estudios o cuántas profesionales hay. Bueno, yo en mi relevamiento cuento 340 y pico de casos similares. En algunos casos, yo te diría que la situación como la mía está muy parecida. ¿Tá? No exactamente lo mismo, pero Son políticos. pegan el palo. Y familiares directos, muy cercanos, pegan todas en el palo. Espera, ¿familiares directos de políticos estás diciendo? De, Sí, políticos, claro, de jerarcas del Estado. De jerarcas, sí, De claro. jerarcas de este gobierno. Compañeros suyos de trabajo, digamos. No. Para atrás, yo revisé. Para atrás. Yo de este ¿Gobierno de Frente Amplio? Sí. ¿Y querés decir los nombres? No, ¿Podés no, decirlos? yo no. Mirá, ¿sabes lo que pasa? Yo no voy a decir nombres por ahí un tema. Como es todo legal, yo no voy a entrar en el juego este de vuelta. Si quiero yo preservar la verdad y quiero yo preservar el Estado de Derecho y no entrar en esta historia de, aquel también se benefició. Mirá, no es que se benefició. No, pero Tuvo un eso es derecho el legal. tema de las reglas de juego. No, pero- Por eso. pero- Eso está bien, no está en discusión. El Bueno, tema sí, es, estuvo en discusión. No, lo que está en discusión es lo que usted menciona de que se va para atrás por un tema político. Estuvo bueno, Entonces pero- quiere decir que en algún momento ese informe técnico que le llega a la oficina de la ministra de Economía, cuando lo va a firmar y ve su nombre, no le hizo ningún clic y decirle, che, pará, llamo al Lito a ver qué es. No leí. A ver, ¿vos conocés a Azucena? Sí, Bueno, ¿la conocés bien? en lo político. Bueno, ¿vos pensás que ella se va a apartar de la ley en algún No. momento? Pero ¿por qué entonces después se va con una decisión política No, para pero atrás? no fue ella. Ella ¿Fue decisión de la bueno, calle fue Pou presidente. o La tuya? calle. fue una conversación del presidente conmigo. Cuando se torna un tema político, yo tema político, ¿con quién los voy a hablar? Con el presidente de la República. Usted acató la decisión política, pero No, yo no solo la caté, también la tomé. está bien, está claro. Fue de mutuo acuerdo los dos. Sí. Sí, a ver, pero ¿Y Lito, estás mutuo convencido y de a ver, acuerdo a la con calle- eso? Perdón. A Sí. la calle le hizo ruido, esa fue la expresión que manejó, ¿ah? Le hizo ruido, y es un ruido que a vos no te hizo. Por ahí que es un tema de sensibilidad política distinta, no sé, A criterios... ver, a mí no me hacía ruido porque pensaba en un mundo que claramente parece que no existe más, por lo menos en Uruguay, ¿sí? Me hizo ruido cuando empieza a haber ruido por afuera de algo que para mí no tiene ni sentido Sí, que sea no, noticia. pero a la calle más Entonces que me hace el ruido, mismo le parece ruido. que no corresponde. Le parece que no corresponde, que la vara tiene que estar más alta, aunque Bueno. sea legal y aunque no No, sea una bueno, falta no de la sé, no ética, sé, yo- pero a la hora de gobernar la bala tiene que estar más alta y Yo decir, eso- bueno, eso no con- beneficio eso con el- en algo mi gobierno. A ¿no? ver, yo eso con el presidente no lo hablé en esos términos, claramente, no fueron en esos términos. Pero claramente, digo, es así. Pero además, esto
en lugar de hacer una interpelación a alguien que actuó de acuerdo a derecho y que es totalmente recta, ¿sí? En su accionar y demás, es tan fácil como lo siguiente. Pero Lito, cuando... A ver, un segundito, Leonardo. Dejalo terminar. Tan fácil como lo siguiente. A mí no me pueden citar a comisión porque vio cómo es el tema legal, pero sí pueden llamar y decir, mira, che, ¿por qué no venís a la comisión y se acabó el pastel? ¿Y para qué van a interpelar a alguien que lo Porque tiene? es un tema político. Pero Porque es un tema yo político. yo Hay también- una decisión política de ir para atrás y el Frente Amplio ve ahí Y bueno, un pero cachón ¿quién para hacer tomó- una acción pero ¿quién política. tomó la decisión política? Y en la decisión política se la tomé yo, voy a la comisión, el mismo tema político. Lo que pasa es que hay, en esta historia de problemas internos, que entiendo yo que hay también en la coalición opositora, bueno, se buscan cualquier cosa. Es un tema que realmente, pero realmente... Puedo decir que por O sea, perfilismos dentro del Frente Y Amplio. mire, si yo utilizara las palabras que utilizaba siempre el Frente Amplio es para hacer un circo político. Pero Lito, pero cuando vos hablaste con el presidente, los dos llegaron a un acuerdo, bueno, esto es legal, esto está ajustado a derecho, pero políticamente no está bien, a esa conclusión llegaron. No es que no esté bien. Yo de vuelta. El análisis es que le iba a hacer ruido, es ese. La decisión es Pará. evitemos la tergiversación, Perfecto. ¿tá? Que además evitemos discutir sobre la nada. ¿Por qué? Porque discutir sobre la nada y la tergiversación lo único que hace es dañar al final la calidad de la discusión pública, está política. claro. Y perdón, la daña en esto, pero la daña después la daña para todo lo demás. Yo le hago una consulta. Bien. En el momento que usted No, hace Pablo, el la pedido- última porque quiero ir a otros temas Por y eso, tenemos poco tiempo. en por el favor. momento que usted hace el pedido ese, si la calle ya le hubiese ofrecido el cargo de OPP, ¿lo hubiese hecho igual? Sí, lo hubiese hecho igual. Porque te he vuelto, mi cabeza estaba seteada de esa manera. Yo no le veo nada de malo. Es más, Bien. a ver, lo que hemos visto, que hay estos casos parecidos, también empecé a ver, porque empecé a repasar, veo que hay en las publicaciones de las resoluciones, hay algunas que están salteadas. O sea, hay algunas que no están publicadas. La verdad, yo quedé sorprendido por eso, no pregunté nada, a mí me gustaría saber cuáles son las omitidas también. Porque hay resoluciones de estas que están omitidas. Bien. Bueno, Me hasta gustaría acá ir a temas que tienen que ver con la economía. Bueno, hablando de la economía personal, yo me acuerdo que vos dudaste mucho si agarrar esto, ¿no? Si agarrar como director de la Oficina Permanente de Presupuesto. Y una de las cosas que se manejaban es que tenías que dejar tu actividad privada en gran medida, ¿no? Y que eso supone una pérdida de dinero, ¿no? Comparando con el sueldo como director de la OPP. Acá hay otra pérdida de $8.000 por lo menos, ¿no? Que capaz que no te la imaginabas. ¿Pensás seguir como director de la OPP hasta el final del periodo? ¿O te lo estás replanteando? No, yo después que tomé el cargo, tomé el cargo. Los tiempos después, si son 5 años, un poco menos, eso lo dice la dinámica, pasan muchas cosas en el medio. Por esto, ni se me ocurre decir yo doy un paso al costado. ¿Pero vos perdiste plata por asumir el cargo de director de la OPP? Sí, pero esto, vamos a ser claros. Mi duda no era por el dinero en sí. Esto no por plata. Mi duda no era por el dinero en sí. ¿Por Mi qué? duda era porque yo ya me había retirado hacía 10 años, ¿sí? Y la verdad que sentía que había cumplido el ciclo. Yo servía al Estado desde muy joven, desde muy joven. Había hecho toda una carrera y yo sentía que había terminado el ciclo. Pero la verdad que cuando empecé a hablar y sentí que podía aportar, que podía volver a aportar sobre determinadas cosas, bueno, dije, está bien, yo voy a tomar la tarea. No era por plata, porque la verdad sea dicha. Si es por plata, no. Está. Muchísimo. Pero hablando de plata, no vos tomarían. tenés fama de ser un bulldog, ¿ah? De ser muy duro para los números, que por algo te pusieron ahí, que sos el perro, ¿no? Y que sos el que te está aplicando serrucho por todos lados. De hecho, en la OPP, si mal no recuerdo, me habías dicho que bajaste un 60% de presupuesto, ¿no? El gasto de funcionamiento, sí. No toqué la inversión. El gasto de funcionamiento sin sueldo, sí. Uh-huh. El Frente Amplio está pidiendo a gritos, ¿no?, que se destinen más recursos para esta crisis, ¿no? Hay 100.000 pobres más, es un número elocuente, la pandemia está haciendo sus efectos y estamos saliendo en los diarios como noticias porque resulta que emitimos deuda apenas un puntito por encima de lo que paga Estados Unidos,
de intereses. Ahí estamos viendo una de las tantas noticias. Un logro de Uruguay, consiguió colocar deuda a una tasa similar a la de Estados Unidos. Entonces, si resulta que nos está conviniendo porque nos ven muy bien en el mundo, endeudarnos como acabamos de hacer, y no se puede aflojar más, no se puede ir a la renta universal, no se puede soltar más dinero, como están solicitando tantos. Primero, el año pasado estábamos todos en un mar de incertidumbre absoluta cuando empezó esto, ¿sí? Se empezaron a tomar medidas, al principio más generales, después más quirúrgicas. El año pasado no tuvimos un problema grande como el que tenemos hoy claramente, ¿sí? Eso es lo primero. Más allá de las cuestiones nuestras filosóficas de no impedir la libertad del trabajo, el presidente habló de la libertad responsable, después en el fondo es, como bien él lo dijo, justamente la libertad implica responsabilidad siempre. Hablamos de comparaciones con otros países. Bueno, yo creo que las comparaciones son buenas en la medida que uno tenga la misma base o la misma vara. Puedo decir la CEPAL, por ejemplo, que nos pone como uno de los que menos se está poniendo. Bueno, está bien. El problema es que en otros países, en Uruguay tenemos pensión a la vejez, por ejemplo, que es una renta universal a partir de determinada edad, desde el año 1914. Seguro de accidentes de trabajo desde el año 1914. Asignaciones familiares desde 1943 o 44, no me acuerdo, el gobierno de la mesa. Después teníamos las llamadas cajas de auxilio, que eran por sectores, ¿sí? Que derivaron en el seguro de enfermedad general y en el seguro de desempleo general. Por suerte, ¿no? El seguro de paro. El seguro de desempleo, el seguro de paro. Nadie dice que no sea por suerte, nadie dice que no. Lo que yo te digo es, todo eso en economía se llaman los estabilizadores automáticos. Entonces, cuando existe eso, lo que hay que poner por encima es menos que claro, los demás. Usted dice que en esos casos que se comparan no está eso. Donde no hay. El tema es, ¿la plata que se está poniendo es suficiente? Bueno, a ver, la plata que se está poniendo... Eso es la discusión. Bien. Yo creo que el dinero nunca es suficiente. Nunca va a ser suficiente. ¿Se podría poner más? Se ponga poco o se ponga mucho, siempre va a ser insuficiente. Siempre la zanahoria... Bueno, porque en el fondo de la economía es eso, es la asignación de recursos escasos para necesidades infinitas. ¿Que es insuficiente en muchos casos? Sí. También veamos una cosa. La pobreza y el desempleo aumentaron. Y ese es el mayor dolor que todos tenemos. Ahora, cuando uno ve el aumento de la pobreza en Uruguay en términos de puntos porcentuales, es bastante bajo frente al resto del mundo que supuestamente puso, no sé, destruyó los castillos y los puso. Está claro, el tema es si esa gente que va quedando en el camino, la gente de los clubes. Mientras estamos acá, hay gente que me escribe de clubes deportivos, por ejemplo, que han tenido asistencia poca y... Estamos claros que hay sectores mucho más afectados, ¿sí? Y que la respuesta que se le pudo dar es la que se le pudo dar. Claro. ¿Sí? Ahora, el gobierno tiene, de todas maneras, de alguna manera, tiene que combatir la pobreza y esos malos números lo tiene que combatir y tiene que hacer algo por los pobres. De una u otra forma tiene que ser el objetivo de cualquier gobierno, ¿no? El objetivo siempre es el crecimiento que genera empleo y que eso combate la pobreza de manera genuina. Ahora, no solo derrame. Porque empezamos diríamos, con los eslóganes, y disculpadme, pero los eslóganes no es solo derrame. Acá hay una apuesta grande a la inversión. De hecho, estamos hablando de la Comisión de Inversión, ha recibido una cantidad enorme de proyectos, ¿sí? No fuimos ortodoxos, claramente. Hay una cantidad de medidas heterodoxas, entre ellas, estos plan de jornales solidarios, básicamente, es de una heterodoxia fenomenal. Y la verdad sea dicha, obviamente que esto no es de fondo. No, esto es un mero paliativo. Está claro, Lito. Ahora, para que entienda la gente, entraron con este canje de deuda, entraron 1.250 millones de dólares. Sí. ¿Qué se hace? ¿Se lo deja quieto ahí? No. A ver. ¿No se puede sacar y gastar un poquito? Bueno, a ver, ¿cuánto va a ser el déficit de este año? De memoria ahora no lo sé, pero estamos hablando de arriba de 5% del PBI, ¿no, verdad? Bueno, 5% del PBI, 2.750 millones de dólares o más.
O sea, es para gastar. De hecho, se te cae la recaudación porque se te cayó la actividad. Vos gastaste más y se te cayó la recaudación porque se te cayó la actividad. No nos olvidemos una cosa. Esta exitosísima realmente colocación de deuda por los márgenes, los bajos márgenes que se obtuvieron sobre el bono del Tesoro americano, y en pesos ni que hablar, ¿sí? Revelan también la confianza de que cuando las cosas se normalicen, el país va a crecer rápido, va a generar recursos y las cuentas se van a estabilizar de alguna manera. No olvidemos que Uruguay entró el 1 de marzo del 2020 frente a sus pares de calificación con 20 puntos del producto por encima. O sea, si vos supongamos que tuviéramos el mismo producto con el país X, ¿sí? Uruguay tenía 11.000 millones de dólares más de deuda que ese país X con la misma calificación. Eso es un hándicap demasiado grande. Por lo tanto, yo creo que lo que se ha hecho, que naturalmente que algún error debe haber habido, eso va de suyo, todos los que hacemos nos equivocamos y después del lunes decimos, hubiéramos hecho otra cosa o hubiéramos cambiado ligeramente las cosas, ¿sí? Todo eso creo que igual, no solo internamente, por lo que dicen las encuestas de opinión pública, sino también en el exterior, lo están evaluando muy positivamente. Pero la señora, ¿por qué tiene que festejar este canje de deuda? No, bueno, te voy a decir una cosa. Te voy a contar una anécdota. Mi mamá, que en paz descanse. Nosotros tuvimos un canje de deuda en mayo del 2003, en el cual yo alguna participación tuve. Mayo del 2003. Estábamos colocando deuda interna, básicamente no podíamos colocar deuda afuera. Las tasas eran siderales. 18% NUI, 19%, cosa. Poco íbamos dándole la vuelta. En octubre del 2003 nosotros colocamos un bono NUI. Era el primer bono registrado en moneda propia de un país emergente en 100 años, imagínate. Hacía 5 meses estábamos casi enterrados. Nos habían pedido el default 2 meses antes y demás. Y bueno, hubo una conferencia de prensa y yo salí a decir las cosas. Primer llamada, mi mamá y me dice, yo no entiendo para qué haces eso, ¿qué estás festejando que tenemos más deuda que antes? Claro. ¿Sí? Y yo le decía, no mamá, lo que pasa es que nos estamos endeudando a una tasa mucho menor. Eso implica, primero, que vamos a poder pagar las cuentas, pagar las jubilaciones, pagar los sueldos. Segundo, que con estos intereses menores nos liberan recursos para poder mejorar otras actividades. Y no es para festejar entre comillas, pero por lo menos es para decir, miren, yo tengo más recursos para otras actividades. Si no, no tendría. Porque además, parte de eso también hay que... Hablas de la crisis... Sí, estás hablando de la crisis del 2002 y acá tenemos una crisis también. Más allá de que podría decirse que la Jetta te acompaña o sos vos la Jetta, no sé cómo lo querés ver. Estás en todas, ¿eh? No sé cómo lo querés ver, pero la verdad, el desgraciado. Es posible. Más allá de eso, comparando las dos crisis. No, ojalá que podamos salir bien como pudimos salir de aquella, ¿no? Vamos a salir muy bien, ¿Cuál de las dos es más jodida? ¿De cuál va a costar salir más? Son dos bien diferentes. Sí, claro. No, pero una porque... financiera. Ahí está. La otra es financiera. Esta es económica. Las crisis financieras siempre son más embromadas que las crisis económicas. Siempre. Explícalo a doña Tota. Bueno, una crisis financiera implica que a mí no me prestan y yo no tengo ningún peso, ¿sí? Pero además tengo que pagar deudas y me tengo que apretar más para pagar las deudas que voy teniendo. Todo lo contrario de lo que hablábamos recién. Todo lo contrario de lo que hablábamos recién. Por eso festejábamos, comillas, haber recibido esos recursos. Claro. Ahora festejamos porque nos endeudamos más barato, porque podemos pagar la deuda, porque pudimos estirar de vuelta el perfil de los vencimientos y demás. Y de las otras financieras quedan daños mucho más grandes en realidad. Porque además de generar desempleo y además de generar pobreza, genera una destrucción de capital muy grande. Y desconfianza. Y hay que generar mucha confianza. Claro. Destrucción de capital. Las crisis económicas estas no generan tanta destrucción de capital, son más cortas en el tiempo, ¿tá? Esperemos que sea más corta. La otra, vamos a ser claros, la otra empezó en agosto del 98 con la crisis rusa. Claro. Pero ¿y cuál es la perspectiva de salir de esta crisis ahora?
¿Cuándo empieza el repunte? A ver, la fecha exacta nadie naturalmente la tiene. Uno está viendo los países de Europa, Estados Unidos y demás que empezaron ahora sí a recuperarse, el Asia y demás. Yo creo que las perspectivas son buenas y en este año tenemos que empezar a ver números buenos en algún momento del año. Espero que sean más pronto que tarde, deseamos que sea más pronto que tarde y confiamos que sea más pronto que tarde. En el 2002 La mano de la te vacunación y la inmunidad, por supuesto, la O inmunidad sea, de rebaño. En el Depende- 2002 te tocó como oposición el Frente Amplio. Y ahora vuelvo a repetir en esta crisis. ¿Cómo ves los dos comportamientos de aquella vez y de en esta, del Frente Amplio en la oposición? A ver, en aquella vez claramente la actitud fue bastante mala, en el sentido de las declaraciones y eso nos perjudicaban en teoría en cualquier tipo de negociaciones que teníamos que hacer. ¿Sí? Mucho más con, con una perspectiva que había que negociar en el exterior mucha cosa. Ahora, yo creo Vos que... decís ir a Washington a pedirle plata a Bush y Vázquez pidiendo default acá. Sí, bueno, Básicamente. sí, el pedido de default fue después, en realidad. Sí, cuando estábamos en Europa, cuando pasó. Estábamos en el proceso de consulta previa antes de emitir, antes de hacer la oferta nuestra. Fue en aquel momento. No me olvido más la llamada de Alejandro Achugarri, me llamó, yo estaba en Londres cuando eso pasó. No importa. ¿Y en ahora? esta ocasión, yo creo que no han tenido un juego... en general no han tenido un juego uniforme. Ahí hay Ahora, los proyectos de ley que el Poder Ejecutivo le pidió aprobar acompañaron y prácticamente se votaron en las dos cámaras el mismo día. Lo que pase después en redes y declaraciones entra dentro del escenario político también. A ver, sí. La interpelación es parte del escenario político. Sí, de vuelta. Los proyectos de ley también yo quiero ver quién vota en contra un proyecto de ley que les quita los aportes patronales a las microempresas por 6 meses, le reduce a la mitad a las pequeñas empresas. No votaron la limitación del derecho a reunión, ¿no? Es la única que no votaron. Pero hablando de la pandemia, porque, bueno, vos por tu cargo pues estás en permanente contacto con el GACH y me consta que seguís de cerca la evolución. ¿Cómo explicás que durante gran parte del año pasado éramos los mejores de la clase y que ahora somos los peores? Los peores literalmente, ¿no? Hoy Uruguay está como el país que mayor cantidad de muertos en relación a la población de habitantes tiene en los últimos 7 días. ¿Hay alguna mea culpa por parte de las políticas que se tomaron por parte del gobierno? ¿Nos dejamos estar en alguna medida? Honestamente, ¿haces algún tipo de reconocimiento de en qué se falló? A ver, uno puede pensar en muchas cosas, ¿sí? Lo que ha visto en el mundo entero, nosotros lo que hicimos fue diferir la primera ola hasta al final ahora, hasta el final marzo del 2000, básicamente marzo del 2021, un año después. En el mundo, salvo que yo vea ahí Nueva Zelanda y Australia, todos en algún momento les pasó lo que nos pasó a nosotros. Con más virulencia o con menos virulencia. Es como que era algo bastante inevitable. Yo no quiero decir que sea evitable, totalmente evitable el nivel que tenemos, que claramente es un nivel que nos desagrada, que estamos muy incómodos y muy preocupados y dolidos. Porque la oposición habla de muertes evitables hoy cuando ha utilizado eso. Bueno, a ver, de vuelta, nadie tiene la respuesta exacta para esto, ni la verdad revelada. Yo lo que se ha visto en el mundo entero es que han hecho cuarentenas enormes, ¿sí? Y cuando uno suma ahí de vuelta en el mismo ratio que planteó Nacho, de cantidad de fallecidos por millón de habitantes, cuando uno suma todo el periodo, todavía están bastante más arriba que nosotros. ¿Qué pasa? Tú haces la cuarentena se termina, sale todo el mundo desesperado, los problemas psíquicos son terribles, los suicidios, etcétera. O sea, emocionales, hay problemas por todos lados. Tenemos el caso quizás más paradigmático
enfrente, donde la cuarentena fue de las más extensas del mundo, Dura. de las más severas con restricciones, Argentina, y sin embargo no le dio resultado. Tenemos fronteras nosotros abiertas con Brasil. Y frontera seca. El problema es que la gente escuchó es de la voz imposible. de Radi, que es el líder de ese grupo que el gobierno festejó, que dijo, qué bueno que tenemos esto, y vamos a brindar a abrir, y con eso tenemos un horizonte bueno. Y el gobierno entendió ese discurso y tomó medidas. Ahora, claramente no fueron suficientes y brindar no se brindó. Bien, Lo que digo es, ¿por bien. qué si se le daba tanta bola al GACH, ahora no se tomó exactamente al pie de la letra todas las A recomendaciones? ver, el GACH te hace una cantidad de sugerencias. En algunos casos, Recomendaciones, perdón, por eso. sí, sugerencias o recomendaciones. En algunos casos no son contundentes tampoco. Si vos lees el informe, en algunos casos no son contundentes. De las medidas que tomamos, recuerden ustedes que entre otras nosotros inclusive suspendimos las clases, que era de las peores medidas que nosotros en nuestro fuero íntimo que queríamos tomar, de las no quería, de las que Sí, no Robert Silva vino acá y dijo que hasta no estaba convencido con esa decisión. Está bien. Ahora, los números empiezan a bajar en el grupo de 0 a 19 años, a partir de allí empiezan a bajar fuerte. Se nos habían disparado los números de 0 a 19 años, frente al aumento total, casi duplicaban el aumento total ese grupo en tasa de crecimiento. A ver, ¿qué más se puede hacer? ¿Cuál es el mayor cierre con cierta libertad o con cierta, como dijo el presidente, y que lo comparto plenamente y que lo compartimos todo? ¿Cómo hacemos nosotros para el que nos vende la leña, dejarle que no nos venda la leña? O sea, no había mucho más para hacer, ciertamente. Yo creo que salvo que vaya a ser un cierre total, ¿sí? Y ahí sí, quiero ver cómo aguantamos. Porque además una cosa era el cierre total y cómo nos aguantamos al principio, que cortamos bastante, porque la conducta de la gente fue la que cortó la reproducción al principio, ¿sí? Y otra cosa es un año y pico después que la gente ya no aguanta más. Bueno, pero Israel lo hizo con la vacunación y le salió bárbaro. Sí, ¿No? sí. Podríamos haberlo hecho en ese momento, ¿no? Bueno, está bien. Yo creo que la situación de Israel es distinta no solo por la vacunación. Es una sociedad distinta, mira lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, Sí, yo sé. es otra sociedad que está acostumbrado a otro sufrimiento o a otras restricciones. Sí, una disciplina mayor. Con una disciplina que en esta zona del mundo no parece ser muy acorde. Se nos fue el tiempo, perdón, me están diciendo que se nos acabó el tiempo y tenemos regalos para vos. Ya que estás tan tirado y perdiste plata y encima la exoneración tributaria tampoco, por lo menos te vamos a regalar. Ahí el jueves tuvo un gran regalo. El jueves sí, no, venimos de vuelo. Venimos de vuelo. Hay que decirle un feliz Daily cumpleaños. Spa, dale, bicho. Un Daily Spa para que disfrutes de Beauty Planet. Y por Bueno, otro lado, muchas Hellprime gracias. te regala un voucher por 3 meses de servicio para uso tuyo de un familiar o de algún amigo también. ¿Ah? Bueno, Así muchísimas que, gracias. Por lo menos venir acá, algo de negocio tiene. ¿Viste? $8.000 no son, pero. Te pido tu opinión sobre la encuesta de Twitter que estamos haciendo. ¿Apoyás el paro convocado por el PIT-CNT contra el gobierno? @SantoTV4, sí o no. Una frase en relación a este pedido de paro del PIT-CNT. La verdad que yo no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, ¿cuál es el tema? Está bien. Por salud, todos la queremos. Por trabajo, todos los queremos. ¿Quién no está haciendo algo por el trabajo? Se tomaron medidas en el seguro de desempleo. El medio seguro de desempleo era justamente para evitar la destrucción del puesto de trabajo, para conservar su subsidio directo a la empresa, para que la empresa tenga a la persona igual, para evitar el despido. Contra la pobreza, todos estamos contra la pobreza, sí. Bueno. Pero en el último punto, ya sí que eso no lo comprendo. ¿Cuál? Contra el hambre. Lo de los profesores. El de los profesores. Sí, Ese para eso mí lo vamos a hablar después. es Sí, porque se nos fue el tiempo. Bueno. Pero justo hoy salió una noticia en el país que es un escándalo. Profesores que faltaron pero miles de horas y después en connivencia con las autoridades de secundaria del gobierno pasado dejaron todo tapado y justificaron lo que no podían justificar de forma irregular. Te voy a dar una primicia, pero sin los números porque todavía lo estábamos revisando porque había un pequeño error. Tenemos los datos ahora de las licencias médicas, de la cantidad y de los días. Cuando los vean se van a asombrar.
Bueno, se van a asombrar. Hay informe, Muy Bicho. bien. Gracias, Lito. Gracias por haber venido. Nada. Gracias por tu presencia. Muchas gracias y me alegro que estés bien. Sí, y aparte ya sos el sabes, ejemplo de que la vacuna funciona. sí, claro. La vacuna, sin duda, que hizo la diferencia.